Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra segunda tertulia ciudadana de Somos Ciudadanos. La primera tertulia estuvo muy interesante sobre el futuro de la renovación urbana del centro de Bogotá. En esta segunda tertulia vamos a tratar otro tema transversal dentro de lo que es la agenda de ciudad, que es Transmilenio por la Séptima. Una tentativa que lleva más de 2 o 3 años tratando de llevar a cabo el alcalde Enrique Peñalosa, y que en este momento parece que va a salir adelante. Detrás de eso pues hay unos costos que no se corresponden, un número de pasajeros por hora que probablemente están por debajo de la relación costo-beneficio que se espera para ese proyecto, y sobre todo unos daños y unas externalidades para las comunidades que habitan toda la carrera séptima, desde la calle 32 hasta el final de la carrera séptima. El día de hoy para este conversatorio hemos invitado a 2 expertos en el tema, la concejal María Fernanda Rojas del Partido Alianza Verde, y el profesor Carlos Carrillo del portal Algarete, y un referente de opinión de la ciudad. Para moderar el tema, Vivian Martínez de la Red de Mujeres LASA y de Somos Ciudadanos. Bueno, no siendo más, y muchas gracias a todos los presentes por asistir, a Ricardo Santamaría, al equipo de Somos Ciudadanos. Gracias. Vivi. Bueno, muchas gracias Felipe por la presentación. En efecto, este es un tema importante para la ciudad. Llevamos abordando esta serie de preocupaciones por la renovación urbana del centro, por la construcción de vías y el impacto que eso tiene para las personas más empobrecidas de la ciudad, así como las consecuencias urbanísticas de construir Transmilenio por la Séptima, consecuencias para los residentes y consecuencias para la movilidad. Con eso en mente quiero explicar cuál va a ser la lógica de la tertulia. Cada uno de los invitados expertos tienen 20 minutos para hacer una pequeña presentación de postura sobre su visión del tema. Posteriormente son 20 minutos para un total de 40, y posteriormente vamos a seguir con un diálogo partiendo de preguntas. Voy a hacer tal vez un poco arbitraria, me disculpan, pero por cuestiones de tiempo la idea es que sean 4 preguntas, que 4 personas hagan una pregunta bien puntual, y a partir de eso generamos un diálogo colectivo con la concejala y con el profesor Carlos. Entonces, ¿quién empieza? Si quieres acá pones ¿qué suena o te lo pregunto? ¿Qué se suena? Hola. Bueno, aquí tenemos una pequeña presentación, pero quiero primero saludarlos y saludarlas, y a las personas que están conectadas en este momento, que verán el video de esta conversación, que es, creo que la invitación que Felipe nos hace. No se trata aquí de hacer un par de conferencias magistrales, sino más bien de escuchar inquietudes. Me imagino que por las redes también podremos conocer las impresiones de la gente que está viendo esta conversación, y que tengamos un diálogo ciudadano sobre un tema que ha tenido, digamos, una movilización importante de la ciudadanía en Bogotá. Entonces, este tema de Transmilenio por la Séptima y la ciudadanía no son ajenos uno al otro, al contrario, ha habido bastante participación ciudadana. Otra cosa es que haya sido ignorada por la administración, una administración que no solo en este tema, sino en todos, de manera bastante coherente con lo que piensa la participación, pues ha negado construir unos canales de diálogo real con la ciudadanía. Frente a esta primera presentación, yo voy a hacer, digamos, unos puntos muy generales, más bien cortos, para que después de la presentación de Carlos pues hagamos más ese diálogo. Pero en términos generales les puedo decir, nosotros aquí tenemos una presentación que se ha basado en estudiar este proyecto a fondo, estudiar los productos que ha presentado el IDU a lo largo de estos meses, y detectar, y esa es nuestra mayor preocupación, una serie de
deficiencias técnicas que tiene este proyecto, que las podremos ir contando a lo largo de la charla. Ahorita en términos generales yo que quisiera decir, uno, el alcalde Peñalosa claramente tiene solo una, aunque creo que suena, es incorrecto decir, solo tiene una alternativa en materia de movilidad, porque si solo tiene una, pues no hay alternativa, ¿verdad? Solo tiene un camino en materia de movilidad. Y aunque suene increíble que un alcalde en el siglo XXI, en una ciudad como Bogotá, que aún no tiene un metro subterráneo como debe ser, cuando todas las capitales que nos rodean ya lo están teniendo o lo tienen hace varios años, es increíble que a estas alturas un alcalde en un foro o en varios foros o en todos los foros que puede diga que Transmilenio no es la mejor alternativa para Bogotá, sino la única. De entrada, ese alcalde, ¿qué nos está diciendo? Que no está conectado con algo que el mundo construyó hace años, que es una visión de la intermodalidad del transporte. Una ciudad de las dimensiones de Bogotá, incluso más pequeñas, necesita varios múltiples modos de transporte, pero además conectados entre sí. De manera que cada ciudadano construya un menú de alternativas para sus distintas necesidades de viaje, que además cambian. Tú te mueves de una manera entre semana, pero el fin de semana te mueves de otra. Las mujeres nos movemos distinto. Las mujeres, digamos, los hombres van generalmente de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, los más juiciosos. Estos tienen otros desvíos en el camino. Pero las mujeres, además de esos movimientos de la casa al trabajo o al estudio y regresarse, las mujeres van al jardín, primero llevan al niño, van a hacer mercado, vuelven a la casa, etcétera. Digamos, tienen viajes distintos. Como nadie en una ciudad tan grande puede decir, es que a la gente solo le sirve el Transmilenio, eso no debería existir. Un alcalde que diga eso no debería existir y no lo debemos admitir. No debemos admitir que ningún alcalde venda un dogma, ninguno, de ningún tipo, sobre los medios de transporte. Pues bien, este alcalde lo hace y dice que esa es la única alternativa. Entonces, de entrada, este proyecto lamentablemente ha tenido un vicio, digamos, de enfrentarse a un gobierno que de antemano, sin tener los estudios técnicos, se casa con una forma de transporte en la ciudad. Yo creo que ese es el primer gran error. Es tan grave el error que este proyecto de la séptima no tiene un estudio de alternativas. Nosotros preguntamos, aquí está Yair, que es el ingeniero de nuestro equipo de trabajo, nosotros hemos preguntado por estos temas y no les mentimos cuando les decimos que frente a los estudios de alternativas, las respuestas que nos llegan del distrito cuando seleccionan sus alternativas son unos gráficos con caritas felices y caritas tristes. Lástima que no lo metimos en la presentación. Esa no tenemos que dejarlo en la presentación, Jair, porque es que si no, no nos creen. En el derecho de petición, la respuesta frente a los estudios de alternativas son unas caritas felices y unas caritas tristes. Para un proyecto de 2.4 billones de pesos. O sea, díganme si eso no es una irresponsabilidad con la ciudad y con los recursos públicos. Para mí lo es. La primera, decir que es solo un medio de transporte. Y la segunda, que no exista un análisis de alternativas y se le venda a la ciudad un dogma, pero pagado con el bolsillo nuestro. Es que si lo pagara con los recursos particulares o de una fundación patrocinada por Volvo, vaya y venga, pero lo pagan con los recursos nuestros. Es digamos, como lo más grave del tema. En tercer lugar, pues como ha sido un proyecto forzado, pues claramente, y no hay un estudio de alternativas, claramente se opta por un modo de transporte en una vía cuyo perfil no permite realmente ese modo de transporte. Entonces, un proyecto forzado. Como dice el arquitecto Mario Noriega, la séptima la meten por donde no cabe, y las estaciones, ¿ustedes saben dónde están las estaciones de ese proyecto de la séptima? No donde deberían estar, no donde indican las matrices de la demanda, de donde se aglutinan los pasajeros, de los corredores naturales de los usuarios del transporte público, sino es donde cabe, donde hay un parquecito, que es donde puede generarse un espacio para hacer una estación, ahí ponen la estación. Entonces, digamos, ese es la otra gran deficiencia de este proyecto, y es que adolece de rigurosidad técnica. Entonces,
De ahí en adelante todos los elementos del proyecto, digamos, van a presentar esa característica. Les recuerdo, el año pasado hicimos público un memorando del IDU, yo lo hice público, que el mismo cerebro técnico del IDU, digamos, la persona de mayor cargo técnico en el IDU, escribe internamente un memorando al área de diseños diciéndole, mire, estos son los problemas del proyecto y como está, no podría pasar a la siguiente etapa. O sea, no se puede abrir una licitación antes de resolver esos temas técnicos. Entonces uno diría, no, pues una entidad seria como el IDU, entidad que yo dirigí y que sé que tiene o ha tenido en muchos de sus momentos un rigor técnico, pues una entidad seria como el IDU cedió a esa presión que existe para construir este proyecto y siguió adelante con el proyecto sin resolver la mayoría de las inquietudes técnicas que el mismo la misma cabeza del IDU en la materia técnica había presentado. De hecho, no las podían resolver como siguieron el proceso, porque algunas de esas inquietudes lo que decían es que el trabajo de campo que se había levantado por parte del consultor de estudios y diseños tenía que repetirse en algunos aspectos. Y el contrato ya se había acabado, así que no lo permitía. Y hubiera sido una confesión de parte si el IDU dice, pues saquemos otro contrato para complementar lo que falta. Además, pues eso creo que no hubiera tenido lugar jurídicamente. Entonces, y ahí en adelante, entonces tenemos un montón de fallos en los diseños que si quieren más adelante vamos comentando cada cosa con las preguntas de ustedes, pero quería dejar esta introducción de que no es un capricho que uno se oponga a un proyecto. Yo no me opongo a ningún proyecto del alcalde Peñalosa per se, siempre los estudiamos, en mi oficina conocen la rigurosidad con la que yo asumo cada cifra, cada tema, cada análisis, los estudiamos y después de eso, si hay cosas buenas, pues maravilloso. Si Peñalosa nos hubiera resuelto el problema de movilidad en un mes, pues hubiera sido maravilloso. No se le quita el sombrero, pero ya sabemos lo que pasó, el señor va de salida, ojalá no alcance a dejar esa licitación del metro, nos deja emproblemados con este tema de Transmilenio. La ciudad está rankeando, hoy decía el tiempo que de tercer lugar en las ciudades más congestionadas del mundo, pero había otra información circulando en las redes que era la primera. En fin, esto es lo que nos está dejando el legado de Peñalosa y frente a esto especialmente tenemos que plantear alternativas para la siguiente alcaldía, porque la siguiente alcaldía lo que va a recibir es problemas que tendrá que resolver. Muchas gracias por su intervención, concejal. Entonces, seguimos buscando. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a Somos Ciudadanos. Un saludo a María Fernanda, a ti. Bueno, yo no traje presentación, pero pues les voy a echar el cuento que más o menos me lo sé. Acá, digamos que el problema no es de carácter técnico, el problema claramente es de orden político. No ha habido en Bogotá quien pueda cuestionar el poder político que hoy tiene el alcalde. Yo leía el otro día un trino que me parecía muy acertado y decía que el alcalde era un idiota, pero era nuestro idiota atentamente el establecimiento. El alcalde se ha dado el lujo de tener el 80% de la ciudad en su contra, porque sabe que está sostenido por todos los poderes políticos, económicos, los gremios, los medios, todos están dispuestos a hacer lo que sea por salvarlo. Y eso es muy grave porque se ha roto por completo, pues primero el equilibrio de poderes, el alcalde no tiene ningún contrapeso, lamentablemente en el consejo, que pues gente como María Fernanda hace un gran trabajo, pero las mayorías no lo hacen. Por lo tanto, él ha tenido patente de corso para hacer lo que quiera. Y tampoco hay un contrapeso ni en la clase política, ni mucho menos en los medios de comunicación, ni en los entes de control, ni en ninguna parte. Entonces él llegó a hacer lo que quería. Y lo que quería era entregar el dinero público, el dinero de nuestros impuestos, a su proyecto de vida, a su proyecto personal que se llama Transmilenio. Entonces, yo quisiera muy rápidamente recordar qué es lo que pasa en Bogotá.
ellos repiten permanentemente esta narrativa, y es: el transporte en Bogotá es caótico porque no hay 388 kilómetros de Transmilenio, ¿cierto? Eso es lo que dicen siempre. ¿Por qué no hay 388 kilómetros de Transmilenio? Dicen ellos, porque a los 12 años de izquierda, y repiten otra vez la misma carreta, siendo que todas las administraciones, desde que se fue Antanas Mocus, siguieron con el desarrollo de Transmilenio. El problema ha sido otro. El problema ha sido que el modelo empezó a hacer agua muy rápidamente, y sobre todo que no costaba los 5 millones de dólares por kilómetro que ellos dijeron que costaba. Cuando ellos cambian ese COMPES 2999 del 98 por el 3093 del 2000, sin ningún argumento técnico, así como las caritas felices de las que hablaba María Fernanda ahora para justificar por qué Transmilenio por la séptima y no otro, pues en el COMPES del año 2000 no hay una justificación técnica que pruebe, no hay un conocimiento empírico que haya demostrado que Transmilenio hacía lo mismo que el metro. Es un argumento completamente peregrino que el alcalde Peñalosa, entonces, con la complicidad de Pastrana, se sacaron del sombrero y dijeron: no, la solución para Bogotá es llenarla de Transmilenio, Transmilenio por todas partes. Aparte, un experimento, algo que hay que recordar no se había hecho jamás en el mundo en una ciudad de este tamaño. Entonces, Peñalosa, con la complicidad de Pastrana, cambia un proyecto serio que era el Sistema Integrado de Transporte Masivo por una chapuza que se llamaba, no tenía nombre, entonces después decidieron llamarla Transmilenio y pintarla de rojo, y entonces el alcalde escogió el rojo y fue una maravilla, y nos engañó, porque tuvo en ese momento el dinero de construir una línea de metro y se lo mecateó en buses. Eso fue lo que hizo. Y por supuesto, con el drama que vivían los bogotanos en el transporte, pues cualquier cosa era una mejoría. Y lo que presentó en ese momento, pues a muchas personas les impresionó. Eso era como de los supersónicos. Yo pago con una tarjeta cuando estábamos acostumbrados aquí al bus del racimo humano y demás. Pues engañó. Y ese engaño le permitió empezar a vender el engaño y multiplicarlo por todo el mundo. Lo primero que hace, apenas termina su mandato, es irse a Indonesia a hacer lobby político de la mano del ITDP, de la organización que él presidió hasta que se armó el escándalo en el 2016, cuando empezó la ciudad a darse cuenta de que Peñalosa no era más que un vendedor de buses, que ese halo de gerente y de tecnócrata que tenía, pues se desmoronó. Pero antes de eso, él iba con esa carreta de tecnócrata, vendiendo su modelo y recibiendo un beneficio personal, tanto económico como moral. Y eso es inaceptable. Digamos que él puede hacer lo que quiera en lo privado, pero cuando vuelve a ser la persona que toma las decisiones en términos de transporte, tendría que estar impedido. Si se cumpliera la misma ley colombiana, él tendría que nombrar un alcalde ad hoc. No es posible que una persona que está hasta las pestañas de un conflicto de intereses sea la que tome las decisiones, y por eso sucede lo que está sucediendo esta vez. Cuando uno analiza con juicio los estudios que ellos hacen para el Transmilenio por la séptima, y esta es una de las preguntas que aparecieron de las que me mandaron, uno se pregunta: ¿realmente existe la demanda en el corredor para hacer esa inversión de, dicen ellos, 2.4 billones de pesos? Con seguridad será más. Transmilenio históricamente ha tenido unos sobrecostos muy altos, ¿por qué esta vez habría de ser la excepción? Yo considero que con sobrecostos podríamos estar acercándonos a 50 millones de dólares el kilómetro. Eso es una cantidad de dinero absurda para un sistema de buses. El deprimido de la 72, por ejemplo, es una obra de una enorme complejidad. El mismo alcalde lo ha repetido muchas veces, que esos son los peores suelos de la ciudad. Él mismo lo dice. Entonces, si son los peores suelos de la ciudad, ¿por qué vamos a enterrar Transmilenio ahí? Simple. Hay que enterrarlo porque esas estaciones, los corredores de buses segregados, generan daños urbanos grandes, muy grandes. Entonces, ahí en esa esquina, donde está la bolsa, donde está la pepa del poder, pues entonces hay que enterrarles la estación. No les podemos dejar la reja esa ahí enfrente, sino hay que enterrarla y poner una cebra que parece así como esas de Tokio que se cruzan, ¿cierto? Como en los renders todo se ve muy bonito. Pero si hay que enterrarla ahí, ¿por qué no hay que enterrarla enfrente del Parque Nacional, por ejemplo? ¿No? Entonces ya empiezan a decir: no, es que sale muy caro, es que los accesos al deprimido van a dañar el barrio La Merced.
pero entonces no van a dañar esos accesos al deprimido, el Four Seasons Casa Medina que veíamos en la diapositiva de María Fernanda. Ahí enfrente de uno de los hoteles más caros de Bogotá va a haber un socavón y se va a romper por completo la posibilidad de cruzar la séptima de ahí hasta como 700 metros para atrás, y lo mismo al otro lado hasta la 74. Y todos esos daños que generan, eso no me lo estoy inventando yo, eso es una realidad probada. Genera un deterioro urbano, genera culatas. Por ejemplo, lo que pasa en donde ponen esas estaciones, que es donde está el huequito, la muelita ahí del parquecito, eso siempre va a terminar con culatas, que ellos dicen que tienen un diseño maravilloso con unas celosías y no sé qué más. Eso es carreta, terminan siendo unas celosías muy bonitas que se llenan de grafitis. Yo no tengo nada en contra de los grafitis, a mí me encantan, pero yo creo que a la mayoría de la gente en Bogotá no. Por mí, pues que rayen, encantado, a mí me gustan los grafitis, pero a la gente no, y yo creo que a los vecinos de la séptima menos les va a gustar ver ese corredor tuburizado. Y pues esto es muy simple, quieren ver qué pasa cuando uno atraviesa un corredor de buses en carril exclusivo, bajen a la Caracas, ahí está, es exactamente igual, no hay ninguna diferencia. Las diferencias en el diseño de la estación son mínimas, ni siquiera hay una propuesta clara para solucionar el problema de las puertas, que es un problema importante en el sistema. Las puertas no funcionan y no van a funcionar. Y lo que ha hecho esta administración es reemplazar el problema de las puertas, tratar de solucionarlo con unas barreras anticoladas. Volviendo a lo que hablábamos de la demanda, cuando uno ve los estudios que la alcaldía presenta, resulta que en ninguno de los escenarios de los estudios de demanda consideran el metro por el corredor de la Caracas. En todos el metro solamente llega hasta el centro. Esto es una cosa absolutamente tramposa. Es increíble que se atrevan a hacerlo, porque ellos construyen sus modelos partiendo de un escenario en el que no está el que según ellos es el proyecto de infraestructura más importante de la historia y que es un metro maravilloso con luz natural y bueno, todas estas tonterías que dicen, pero no lo ponen en los modelos. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos están falseando la necesidad de transporte en la séptima. Y eso queda claro cuando hay un derecho de petición también en que les preguntan ¿por qué no extienden la ruta M82 hasta la 170? Y la misma alcaldía, el mismo Transmilenio responde, pues es que no hay demanda. Entonces no hay demanda para extender un bus, pero sí hay demanda para construir una troncal de, en principio, 2.4 billones de pesos. Esto es absurdo. Esto es simplemente el capricho del alcalde, y no solamente el capricho, el negocio del alcalde, porque es que es su modo de vida. Cuando él entregue el poder el 31 de diciembre o el 1 de enero del próximo año, él se va a ir por el mundo a seguir vendiendo buses. Eso es lo que ha hecho y eso es lo que va a seguir haciendo después. ¿Qué pasa con el tráfico mixto? Que creo que es algo que a mí me preocupa mucho. En estos días el alcalde anunció la peatonalización de la avenida Caracas. Eso yo lo había denunciado hace meses, porque el proyecto efectivamente es así. En los estudios, en el conato de estudios que esta administración le entrega al Banco Mundial, queda clarísimo que no hay continuidad por el corredor de la Caracas. Entre la 26 y Los Héroes, que es donde va a terminar el proyecto, que otro día haremos una tertulia para hablar exclusivamente de la locura que es ese proyecto del metro elevado. No hay continuidad, solamente hay un acceso para abastecer los negocios quizás que haya sobre el corredor y para que las personas que tengan un garaje ahí puedan entrar, para que el trasteo pueda entrar. Pero digamos que si yo quiero llegar a la 41 con Caracas, pues tendré que bajar por la 40, entrar al garaje o a donde sea y volver a subir por la 42. No puedo pasar de la 41 a la 42 a la 43. Ni siquiera en ese único carril que va a dejar. Y hagan el ejercicio, vayan a la Caracas y cuéntenme cuántos carros ven pasando por la Caracas, cuántos automóviles particulares, porque él dice que esto es una guerra, que la lucha de clases se resume en los ricos de carro y los pobres de bus, que también es una falsedad, porque pues en Colombia si los ricos fueran el problema, o sea, si los carros de los ricos fueran el problema, pues no habría problema porque los ricos son 6, ¿no? Entonces, pues por más grande que fuera el carro de los ricos, con los pocos ricos que hay en Colombia, es la clase media
es un Aveo pagado a crédito, un Spark, ¿cierto? Un pocotón de motos, pero lo grueso que transita hoy por la Caracas es tráfico mixto. Es gente que viene, por ejemplo, de Soacha, del sur, ¿cierto? Donde hay una actividad industrial importante y pequeña. Hay pequeños empresarios en el sur de Bogotá que se mueven hacia el norte a través de la Caracas en camioncitos donde llevan la carga, en volquetas viejas. Eso es lo que uno ve por la Caracas. Taxis y motos, eso es lo que ve. Cuando él quite ese carril, esos dos carriles, más el otro carril que va a quitar de la séptima, pues Bogotá va a ser simplemente intransitable. Si hoy es la ciudad con peor tráfico en el mundo, o tercera según dice el tiempo, ahí sí que va a ser absolutamente la peor de la peor. Y eso es lo que él quiere, él lo ha dicho. O sea, él lo ha dicho en múltiples oportunidades. Los trancones son una oportunidad. Los trancones no son malos, los trancones son buenos porque la gente se va a subir a Transmilenio, que es un monopolio. Eso es una cosa absolutamente inaceptable. Algo que quiero, para terminar ya y no extenderme mucho, sobre lo que quiero hablar, es si existe o no la posibilidad de tener este proyecto, que era otra de las preguntas que ustedes hacían. Sí, este proyecto se puede detener, pero se puede detener con movilización ciudadana, no hay otro camino. Esto no se va a detener, incluso las autoridades, pues la justicia, se siente presionada por la opinión pública y se siente presionada por el enorme poder que tiene este gobernante. Como les decía al principio, el poder que ha acumulado Enrique Peñalosa es gigantesco, y es solamente la ciudadanía organizada en las calles, protestando, que va a poder detener este proyecto. Hoy hay en curso unas iniciativas jurídicas, hay una acción popular en cuanto al patrimonio, que también es un tema terrible. O sea, acá no hay un manejo serio de qué hacer con muchas de los elementos patrimoniales que hay, del cual destaco el Parque Nacional, que va a ser literalmente sodomizado por este proyecto. Entonces van a revictimizar a Rafael Uribe Uribe, le van a quitar 4.000 metros cuadrados al Parque Nacional, y de fachada le van a poner una reja anticolados, porque se los aseguro que eso va a terminar en una reja anticolados. No hay cómo evitar eso. Recorran la ciudad y verán que en todas partes aparecen de la noche a la mañana las rejas anticolados enfrente, porque hay errores de diseño del sistema, muchos, que propician la evasión y que no se pueden controlar sino rediseñando el sistema, cosa que no quieren hacer porque estos dogmáticos del BRT pues nunca van a aceptar su fracaso. Le han invertido su vida a este proyecto y nunca van a aceptar que se equivocaron, porque de fondo lo que hubo fue un gran error en 1998 al permitir que Enrique Peñalosa cambiara un sistema probado en todo el mundo por un experimento, ¿cierto? Entonces, ¿se puede parar? Sí se puede parar, pero se puede parar saliendo a protestar antes de que se adjudique este proyecto nefasto para Bogotá. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, nuevamente también Fernanda. Quisiera concluir con una reflexión de cierre para que podamos elaborar las preguntas después. Algo que quiero contarles, una experiencia corta, es que hablando de el dogma y el poder que el alcalde ha acumulado a lo largo de los años, y es que este es un fenómeno que no solamente el poder que tiene no ha sido, digamos, no ha calado hondo solamente en las instituciones y en la política formal, en los medios ni en los encuentros de urbanismo, sino también en la misma academia. Yo recuerdo el año pasado, yo investigo temas de ciudad, pero en relación con etnicidad, y yo recuerdo leer un reader, un manual de estudios de ciudad y de pensadores, grandes pensadores de la ciudad en el mundo, y cuando abro la tabla de contenido y dice Enrique Peñalosa, un capítulo dedicado a la obra y pensamiento de Enrique Peñalosa, donde el autor, digamos, hace una descripción un tanto alabadora para mi gusto, no crítica, y ahí dije, bueno, realmente no solamente es el dogma, el poder que acumula es una marca. Lo que ha construido a lo largo de estos años es una marca. Esa es la primera reflexión que quiero dejar, porque cuando alguien se convierte en marca,
Cuando alguien vende un proyecto personal como un proyecto político, como un modelo de ciudad en el mundo, que ha calado en México, ha calado en diferentes ciudades, empobrecidas también, el problema se nos empieza a complejizar un tanto. Otro punto que me parece interesante resaltar es la cuestión de la participación. Ambos lo tocan. Por un lado, la concejala habla de la instrumentalización de la participación y Carlos habla de que es posible detener la construcción si como sociedad participamos y como sociedad nos movilizamos. Quiero dejar eso ahí. Como también quiero dejar dos preguntas que pues yo tengo la manía de meter la cucharada, aunque soy moderadora, pero pienso que es absolutamente necesario. Y a mí sí me queda muy grande la pregunta por qué efectos tendría construir Transmilenio para las residentes y sobre todo para las personas más empobrecidas, porque la séptima para mí es una zona de contrastes, es una zona donde tenemos diferentes, no sé si sea el término para llamarlo, pero distinciones de clase, ¿sí? Por decirlo así. Hay unas zonas más empobrecidas que otras, hacia el centro y hacia el norte, hay unas zonas de gentrificación, Chapinero, la zona por el Museo Nacional, que da hacia la Macarena, y eso tiene diferentes efectos. También me hago la pregunta por el impacto de esta obra con una perspectiva diferencial. ¿Qué pasa con las personas que en esas rutinas de tomar el transporte de diferentes maneras? ¿Qué pasa con esas rutinas? ¿Cómo se van a transformar? ¿Cómo va a impactar su vida en las personas empobrecidas, en las mujeres, vendedores itinerantes? Quiero dejar esa pregunta, esa inquietud. Eso. Ahora, si les parece, podemos continuar con la ronda de preguntas. Como les decía, pues la idea es que sean unas preguntas puntuales. Ustedes escogen si se la quieren hacer a Carlos, si se la quieren hacer a María Fernanda o a ambos, como ustedes deseen. Entonces, si quieren levanten la mano, voy a tomar el nombre de la persona. Para quienes quieran, digamos, estamos haciendo una Twitteratón, Tertulias Ciudadanas, para quien quiera participar. Sí, hashtag Tertulias Ciudadanas, Twitteratón. Si quieren tomar fotografías, impresiones, lo que quieran, bienvenido y gracias por contribuir a la Twitteratón, si eso desea. Entonces empiezo a tomar nombres. ¿Quién levantó la mano? ¿Su nombre es?